Hola, ¿cómo están todos? Junto con mi grupo Tomás Bravo, María Alejandra Cervantes y pues mi persona María Consuelo Díaz les traemos los resultados de la práctica viscorreducción de petróleo. Entonces, primeramente les quiero hacer una pequeña introducción sobre qué es el petróleo. Entonces, la palabra petróleo proviene del latín petroleum, que significa aceite de piedra. El petróleo es un conjunto de compuestos químicos complejos que pues su composición es carbono e hidrógeno. Principalmente, el petróleo es un crudo pesado, por esta razón necesita una reducción de viscosidad para que pueda transportarse por los oleoductos. Y pues el petróleo es un combustible negro y viscoso que es líquido a temperatura y presión pues normal ambiente. Entonces, un poquito aquí para decirles qué es la viscosidad, que pues es lo que vamos a trabajar en esta práctica. Viscosidad se refiere como a la resistencia que tienen algunos líquidos durante pues la fluidez, su fluidez y deformación. Entonces, los óleos se clasifican según su calidad, entonces está el liviano, el mediano y el pesado. Eh, la viscosidad y el petróleo, vamos a hablar un poco de nuestras dos componentes principales. Entonces, la viscosidad resultante de una mezcla de petróleo e hidrocarburos ligeros, que es lo que se usa para pues, reducir la viscosidad, depende de la dilución de las viscosidades y densidades pues, del diluyente y del petróleo. La adición de un disolvente polar a una solución de alfalteno en tolueno actúa sobre esta estructura coloidal de los asfaltenos. Y por último, para tener un crudo bien diluido, pues los disolventes polares poseen pocos enlaces de hidrógeno, pues entonces esto hace que la reducción sea significativa pues en la viscosidad del crudo. Ahora hablando un poco del procedimiento que se hizo en la práctica, se realizó primeramente un diseño experimental, eran tres muestras, teníamos petróleo crudo más 5% de acetona y petróleo crudo más 5% de tolueno. Entonces, ¿qué se hizo en la práctica? Primeramente se abrió la llave en el aire del reómetro, se retiró el seguro girando el pistón en la parte superior del equipo, sosteniendo el seguro, se encendió el chiller pulsando el botón en la parte superior izquierda y luego pues se pulsó Start, empezar, luego se encendió el reómetro pulsando el botón que se encuentra en la parte atrás del CPU del equipo, se encendió el monitor y se abrió el software que pues necesitamos para esta práctica que fue Rheology Advantage. Se dice calibrar equipos sin platos para, pues ahí mostramos cómo se hizo. Esto se demora más o menos un minuto. Se colocó el plato alineado a los marcos presentes en el plato y el pistón, girando el pistón en la parte superior. Se realizó una segunda calibración del plato, ahí se puede ver más o menos cómo se hace dentro del software. Eh, Luego aparece un cuadro de diálogo que dice como invalidar corriente y pues le damos así. Se realizó un mapeo del equipo para pues luego bajar el plato hasta alrededor de 5 milímetros por debajo del límite superior de pues el pozo del reómetro y hacer clic en el icono pues de zero gap para pues poder tener un mejor conteo. Se preparó 20 mililitros de la muestra como se muestra pues en la tabla 1. La tabla 1 es pues el diseño experimental y se seleccionó el método, que pues en este caso era Steady Flow, que era, y se estableció el rango de cizalla entre 1 y 100 con 5 pasos a temperatura de 20 Celsius. Se bajó el plato y se presionó play y pues el procedimiento para esta parte demora entre 10 y 15 minutos, ya luego el análisis se termina y pues esa es la primera muestra, se repite con la otra medición, como les digo, son tres muestras, entonces primeramente se hizo con petróleo crudo, luego petróleo crudo más 5% de acetona y luego petróleo crudo más 5% de tolueno. Y para finalizar se realizó un mapeo del equipo, pero esta vez utilizando el método rápido. Hola, ahora yo haré la presentación de los resultados de la práctica. En general, en los resultados de la práctica vamos a observar cómo se obtuvieron tres diferentes gráficas de este estilo. De shear rate, que está en unidades de 1 sobre segundo o segundo a la menos 1, que es una unidad de frecuencia, versus la viscosidad, que está en unidades de pascales por segundo. Para la primera muestra, que es como el blanco, el petróleo sin agregar ningún disolvente, se obtuvo la siguiente gráfica. Aquí podemos ver como la viscosidad alta, porque está el petróleo sin ningún disolvente, se mantiene constante a través del tiempo y a través de pues, la frecuencia que aumenta. Este comportamiento aún se repite en las otras dos muestras, que son petróleo crudo más 5% de acetona y petróleo crudo más 5% de tolueno, pero más adelante en los datos cuantitativos vamos a poder ver la diferencia entre las tres muestras, aunque su comportamiento en gráfica sea el mismo.
Bajo esta lógica vamos a proseguir a ver las tablas. Las tablas de los datos tenemos tres: el del blanco o el crudo solo, el del crudo con acetona y el del crudo con tolueno. Aquí las tres variables principales son el estrés o el esfuerzo aplicado, que está medido en pascales, la fuerza, el shear rate o la frecuencia de rotación, que está en unidades de frecuencia, 1 sobre segundo, y la viscosidad de la muestra, que está en pascales por segundo. Esas van a ser nuestras tres variables más importantes para el análisis de los resultados. Primero podemos observar que la viscosidad promedio para el crudo solo fue de 25.663 pascales por segundo. Esta es la viscosidad del crudo sin ningún disolvente agregado. Podemos ver que cuando comparamos esta tabla de blanco con la tabla de acetona y tolueno, las variables empiezan a cambiar. En cuanto a la acetona con el blanco, que fue la segunda muestra, se puede ver como la fuerza o el esfuerzo aplicado reduce significativamente y el shear rate aumenta. También se puede ver como la viscosidad disminuye muy de manera significativa. En el tolueno podemos ver el mismo comportamiento, pero aún más. Podemos ver que el esfuerzo en pascales baja aún más comparado con la acetona y con el blanco. Y el shear rate aumenta, no mucho, pero aumenta más que el shear rate de la acetona y que el shear rate del blanco. Asimismo, podemos ver que la viscosidad disminuye. Ahora, para comparar los dos disolventes, tenemos estas tablas de porcentajes de reducción. El promedio de la viscosidad en la muestra con acetona fue de 0,235 pascales por segundo, representando así un porcentaje de disminución del 99.2% con el promedio de la viscosidad del crudo sin ningún disolvente agregado. Mientras que con el tolueno podemos encontrar una viscosidad promedio de 0.019 pascales por segundo, que es menor que la de la acetona, representando así un mayor porcentaje de disminución comparado con el blanco, que es 99.93% del promedio de viscosidad original. Para la discusión de resultados vamos a analizar estos dos disolventes. Se encontró en términos generales que el mejor disolvente es el tolueno porque logra reducir la viscosidad en un porcentaje mayor que la acetona. Y vamos a comparar otra vez estos cambios de las variables de esfuerzo, la frecuencia de rotación y la viscosidad. Como podemos ver, el tolueno fue el mejor disolvente, tanto porque redujo la viscosidad a mucho menor valor y porque en las variables representan este cambio. Como podemos ver en la tabla de tolueno, el estrés aplicado es menor que en el estrés aplicado o el esfuerzo aplicado en la acetona, significando que este fluye mejor, no necesita tanta fuerza aplicada para fluir, significando así directamente que tiene una menor viscosidad, que ya se representó numéricamente. En cuanto a la otra variable, que es la de la frecuencia de rotación, se puede ver, como se dijo anteriormente, que esta aumenta con respecto a la acetona y con respecto al blanco, significando que el reómetro estaba girando en una frecuencia mayor por segundo que con las otras muestras, ya que este tiende a fluir mucho mejor porque la viscosidad es mucho menor que las anteriores muestras. Esto, en cuanto a discusión, se puede entender debido a que el tolueno es un compuesto aromático y tiene mayor polaridad que la acetona. Y como hemos visto en clase y en la introducción a esta práctica, las interacciones más fuertes o que resultan en el cambio de la viscosidad o en la viscosidad del crudo son las interacciones polares. Entonces, al ser el tolueno un compuesto, un solvente con mayor polaridad, va a ayudar a disminuir mucho más esta viscosidad presentada. Con base en todo el análisis realizado, pudimos obtener las siguientes conclusiones. En primer lugar, hay poca variación de la viscosidad dentro de cada tratamiento, pues cada una de las gráficas se puede observar casi como una línea recta, indicando que es casi constante este valor. Por otro lado, pudimos concluir que a mayor shear rate hay mayor estrés, ya que todas las gráficas se ven crecientes. También pudimos concluir que hay una reducción significativa de la viscosidad y el estrés al agregar acetona o tolueno, como se puede observar en los valores resultantes del petróleo crudo, que es nuestro blanco, y los otros dos tratamientos en los que agregamos estas otras sustancias para poder reducir estas propiedades. Finalmente, pudimos concluir que el mejor disolvente es el tolueno. Esto era de esperarse, pues los alfaltenos son el compuesto del crudo que causa su alta viscosidad. Estos están principalmente compuestos por cadenas aromáticas y las interacciones principales que los rigen son las interacciones polares. Por otro lado, el tolueno tiene una alta polaridad y es aromático. Por lo tanto, esto explica que sea el mejor disolvente para poder reducir la viscosidad teniendo en cuenta las características previamente mencionadas del asfalteno.